ya sabemos de Esteban, ¿verdad? Pues es una historia que hemos considerado en distintas ocasiones. Voy a repetir aquí, estamos en la sesión número 6, Esteban, una fe que extiende el reino de Dios. La última sesión, el tema arriesgados, la aventura de caminar por fe. Hemos considerado un pasaje respecto a la vida de Noé. Hablamos sobre Josué, el sucesor de Moisés. Hablamos sobre Rahab, la que está dentro de la ascendencia de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo por el lado de José. Hablamos sobre David y la semana pasada estuvimos hablando sobre Juan el Bautista, hermana Lucy. Sí, que eso de la prostituta, ¿verdad? Que el Señor no quiere no hace acepción de personas. Correcto. Y en la genealogía hay de todo. Exacto. Es una palabra bien fuerte. Usted dice, la ramera, ¿verdad? Porque lo menciona. Siempre que vamos a la narración, habla sobre Rahab, la ramera. Pero en el caso de nosotros, diría fulano, el borrachón. Sutano, el mentiroso. Fulano, el adúltero. Sutano, el maceta. Fulano, el pillo, el usurero. ¿Verdad? Y todos hemos sido algo, ¿verdad? En nuestra vida el Señor nos sacó de allí. Y hay instancias en las cuales llega el momento en que cuando usted sea sincera con usted mismo, se da cuenta que esas cosas quieren muchas veces volver a salir. Porque mientras transitemos por el mundo en esta carne, pues estamos expuestos al pecado. Y queremos pecar en muchas ocasiones. Y hay muchas instancias en las cuales no queremos pecar y pecamos como quiera. Esa es la gran paradoja del creyente. Y Pablo lo menciona así en uno de sus escritos. Dice, desdichado de mí. Y yo sé lo que quiero hacer, o lo que tengo que hacer, y termino haciendo lo que no debo hacer. Si lo dijo Pablo, él dice, todo el tiempo tenemos que ir nosotros en dirección hacia la perfección. No vamos a alcanzar esa perfección hasta que estemos en la presencia del Señor. O sea, perpetua, continua, eterna. Cuando el Señor nos haya transformado completamente de este cuerpo de muerte, pues entonces ya no estaremos sujetos a eso. Pues es una observación bien importante. Todos nosotros éramos algo que nosotros no quisiéramos mencionar, pero como ya no lo somos, pues no lo tenemos que mencionar. El Señor de hecho tomó eso, lo hizo una bola y lo tiró al fondo del mar y se olvidó de ellos. Si el Señor se olvidó de ellos, porque usted tiene que estarle dando vueltas a la noria. Hoy vamos a ver un poco sobre la vida de Esteban y ustedes han presentado algunos detalles importantes. La idea central del estudio es que la fe audaz ayuda a hacer avanzar el reino de Dios. Audaz. Hoy podemos utilizar esa palabra, hoy es domingo. Amén. La audacia. Diría el Chapulín Colorado, la astucia. ¿Verdad? No contaban con su astucia. Pues astucia y audacia no es lo mismo. Pero hay que ser arrojados para la obra de Dios. Hay que entregarse completamente en el Señor. Hay una palabra que a mí me estaba bien curiosa cuando yo era muchacho y decían fulano y tal, se entregó. Se entregó. Y yo decía, sería las autoridades policíacas. Lo andarían buscando. Pero mejor todavía. Porque de hecho había alguien que nos andaba buscando todo el tiempo. El pastor estaba reseñando esto recientemente. El Señor andaba buscándonos. ¿Sabe dónde estábamos? Para que nosotros no le estábamos haciendo caso. Amén. Y un buen día, el Señor vino a buscar a Ailín a arrestar. Y Ailín se entregó. Aquí estoy. ¿Verdad? Esas son las mejores esposas que le pueden poner a uno en la vida. Amén. El Señor, cuando el Señor nos arresta, esa palabra a mí me gusta, ¿verdad? En ese sentido positivo, ¿verdad? El Señor nos toma, ¿no? Toma posesión de nosotros. Ese es el arresto del Señor. Hermana Rosana. Que el Señor mandó a sus discípulos y a nosotros también a ser más como palomas y a como serpientes, ¿verdad? Que es como una cosa opuesta Amén. una a la otra. Y a veces yo pienso, ¿cómo hago eso? Exacto. Pues hay que ser audaz para el Señor. En la obra, Él nos ha encomendado una obra bien importante. Y a veces nosotros subestimamos la capacidad del Espíritu Santo para obrar en nuestra vida. Porque a veces la excusa que ponemos es, yo no puedo. O yo no sepo.
No sé. Yo no sabo. Yo no sé hacer tal cosa. Yo no tengo la capacidad, la habilidad para tal cosa. Y la realidad es que hay instancias en las cuales pues tenemos que reconocer que tenemos ciertas limitaciones, ¿verdad? Si vamos a cantar delante de un público y nosotros no entonamos bien, pues es un problema. Puede que sea más una distracción que otra cosa, ¿verdad? No estoy diciendo que no lo haga, pero hay ciertas capacidades que el Señor nos dio. Como hemos dicho en otras ocasiones, no hay cristiano que no tenga un don. ¿Right? Y estoy seguro que todos tenemos múltiples dones. Como usted lo sabe, pues usted empieza a practicar aquello que el Señor pone en su corazón a hacer. Y se dará cuenta que hay instancias en las cuales nosotros carecíamos de una capacidad y el Señor, cuando nos quiere utilizar y nosotros nos dejamos utilizar por el Espíritu Santo, el Señor nos capacita para así hacerlo. A veces le llegan las palabras que usted ni se imaginaba, usted podía pronunciar para darle un consejo a alguien. Llega esa sabiduría no es una casualidad, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. La semana que viene vamos a comenzar un tema nuevo. No me voy a adelantar a ello, pero es bien importante, ¿verdad? Una pregunta, por lo menos la sesión de la semana que viene. La primera sesión tiene que ver con nuestra salvación. ¿Se puede perder la salvación? Y esta es una pregunta que me parece que es importante. Pues yo comparo eso con la paternidad. Quienes somos padres, desde el momento que somos padres, nunca dejamos de ser padres. Muchachos pueden crecer, se pueden casar, pueden irse, pueden estar lejos, podemos dejar de verlos. Y el padre, hay padres y hay padres, ¿verdad? Pero yo presumo que la mayor parte de los padres, quienes aman a sus hijos, pues nunca dejan de preocuparse por ellos. Y cuando sufren, nunca dejamos de padecer por ellos. Y si usted compara eso con nuestro Padre Celestial, pues lo que nosotros sentimos y lo que nosotros amamos, multiplíquelo, elévelo a la enésima potencia, ¿verdad? Al infinito. No hay forma de comprenderlo. Pues el Espíritu Santo que está en nosotros no deja de estar en nosotros desde el momento que usted recibe a Cristo Jesús. Pero nos estamos adelantando. Hoy vamos a considerar el testimonio de Esteban. Parte de lo que ustedes estudiaron para la mañana de hoy, excepto quizá uno que otro, habla sobre la ciudad de México, ¿verdad? Que tiene 10 millones de habitantes en ese espacio que está ahí, ¿no? ¿Perdón? Está lleno de avenidas. Exacto. Entonces han tenido que crear unas mega carreteras, ¿verdad? Piso sobre piso para que la gente pueda transitar alrededor de la ciudad, alrededor de un lado a otro, para evitar la congestión vehicular. Pues ese es el paralelo, la metáfora que se utiliza para hablar sobre cómo es que nosotros estamos llamados a obrar para el Señor. Nosotros como creyentes tenemos la gran responsabilidad de proveer para que avance el reino de Dios. Nosotros tenemos el privilegio de ser utilizados como instrumento y todo en nuestra vida debe estar enfocado en eso, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Amén. Y suena bien bonito cuando se canta, pero piénselo bien, ¿right? Y no es que usted piénselo bien, ay, no lo voy a cantar porque yo creo que yo no voy a poder hacer eso. No, es que desde el momento que usted recibió a Cristo Jesús, esa es la expectativa de Dios. Su expectativa es que nuestra vida entera, y entero es absoluto. El otro día estaba Lorimar hablando también sobre debemos estar nosotros empapados, impregnados, ¿verdad? Baptos, que no quepa ni una sola gotita adicional porque ya está todo impregnado. Y así debe ser nuestra vida respecto a nuestro servicio al Señor. El Espíritu Santo debe llenarnos. Amén. Te dice, como el Espíritu Santo es tan y tan grande que si está en mí, no hay otra cosa que no sea que yo esté lleno. La realidad.
El Espíritu Santo es más grande que nosotros, por lo tanto, no solamente está Él en nosotros, sino que está alrededor de nosotros, nos arropa. Realmente es la manera que yo, si fuera a verlo de manera física, yo no contengo el Espíritu Santo. Yo estoy en el Espíritu Santo. Amén. Pero obviamente necesitamos palabras humanas para poder referirnos a la experiencia, de modo que podamos entender qué es lo que Dios espera de nosotros. Y cuando decimos que estamos llenos del Espíritu Santo, es que nuestra mente, nuestra psiquis, nuestro ser completo está enfocado en todo lo que tiene que ver con el Señor. No es que usted no pueda hacer nada más, pero es que todo lo demás que usted hace está subyugado a lo que es el Señor. Por lo tanto, si usted va a ir al supermercado, usted va a ir al supermercado en el Señor. Si usted se va a reunir con un grupo de personas, ya sea en su trabajo, un grupo de amistades, hay una reunión de la clase graduanda de allá de 1843, y usted va y está ahí, usted va a ir en el Señor. Todas las cosas que hacemos tienen que ser en el Señor. Este Esteban de quien estamos hablando, pues vivía de esa manera. Cuando Lucas dice, era un varón que estaba lleno del Espíritu Santo, a eso se refiere. Vamos a ir a Hechos 6, los versículos 3 al 7. Los versículos 1 y 2 se saltaron, ¿verdad? Lo que está antes de Hechos 6 está el relato de la persecución de la iglesia, pero subraya la persecución de Pedro y Juan. Le dieron una pela. Salieron de la presencia del concilio, el versículo 41 del capítulo 5. Presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. O sea, les dieron una paliza. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y le dijeron, vayan si no estén hablando de Jesucristo, so pena de que le demos otra pela. ¿Y qué dice el último versículo del capítulo 5? No dejaban de predicar. No dejaban de hacer lo que Dios le mandó. Entonces, esta persecución, ¿cuál fue uno de los efectos importantes en la propagación del evangelio de la persecución? Se esparcieron por diferentes lugares. Seguro. Usted ve un hormiguero. Dicen, deja el hormiguero quieto, no lo pise, no lo moleste. O sea que usted de momento le pasa la manito, usted ve que parecen como si fueran granitos así, ¿verdad? Que van creando el montículo. Y usted lo toca o le tira un granito de lo que sea pequeñito y de momento así se revuelca el hormiguero. Aquí dicen el avispero también. Pues la hormiga, usted lo ve que de momento se dispersan, ¿verdad? Es para protegerse. Pues así sucedió con el evangelio. Se comenzó la persecución para tratar de aplacar, ¿verdad? la propagación del evangelio, y lo que surtió fue un efecto inverso, contrario a lo que se esperaba. Obviamente, muchos se fueron para distintos lugares para protegerse, el instinto de protección, pero en hacerlo se llevaron el evangelio con ellos, y donde quiera que estaban, pues no podían dejar, porque el Espíritu Santo nos lleva a hablar sobre él. Y así se fue diseminando el evangelio y fue creciendo exponencialmente, ¿verdad? La iglesia, propiamente dicho, porque la iglesia no es el templo, o sea, no es el local físico. La iglesia es la congregación, la iglesia es las personas quienes constituyen el cuerpo de Cristo Jesús. Pues a medida que iba creciendo la iglesia, pues había necesidad de cosas prácticas, ¿verdad? De gente que administrara ciertas cosas. De momento usted dice, pues, yo tengo una asociación, hay 5 personas, las 5 personas llegan y yo las atiendo. No necesito gente que me ayude. Pero cuando esas 5 personas se convierten en 500, pues ya se convierte en un problema bueno, ¿verdad? En ese sentido, cuando es algo bueno. Pero así estaba sucediendo, al punto de que empezaban a quejarse las personas. Habla los primeros versículos, perdón. Dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos.
esto lo hemos explicado antes, los griegos se refiere a aquellos judíos quienes estaban en la diáspora, ¿verdad? El idioma que se hablaba en Palestina era el arameo principalmente, pero había quienes se habían ido a distintos lugares y ya no hablaban necesariamente arameo, ¿verdad? Como los puertorriqueños. Los puertorriqueños se van para otro sitio y había una palabra que estaba de boga en un tiempo y era la palabra New Yorker, ¿verdad? Porque se refería a los muchachos que eran nacidos de padres puertorriqueños, principalmente en la ciudad de Nueva York, porque ese era uno de los destinos principales, ¿verdad? Cuando hubo un éxodo masivo a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, pero mayormente principios del siglo XX, para los Estados Unidos. Todo el mundo se embarcaba, o sea, que se iban en barco para los New York. Y los New York era una palabra genérica que se refería a los Estados Unidos. Sí. Podía ser a California, podía ser a Alaska, pero se fueron para los New York. Y aunque se fueron en avión, se embarcaron como quiera. Entonces, Juan Antonio Correger, aquel poeta cialeño, escribió Boricua en la Luna. Habla sobre esta muchacha de Aguadilla y esta otro de las Marías que se fueron y allá buscando un futuro mejor. Tuvieron un muchacho y es el que está cantando, ¿verdad? Las personas que crean el poema, Juan Antonio Correger, y dice que él sería borinqueño aunque naciera en la luna. Pues los palestinos, ¿verdad? Los israelitas, estando fuera de Israel, lejos de Jerusalén, no importa dónde nacieran, se identificaban, ¿verdad? Seguían siendo judíos, seguían siendo israelitas. Sin embargo, siempre hay esta quisquilla. En Puerto Rico, ¿verdad? Cuando mi familia, mi mamá y mis hermanos regresamos, vinimos varias veces a Puerto Rico, mis hermanos y yo éramos identificados como New Yorker. Obviamente, yo era más que podía pasar, ¿verdad? Podía escabullirme, porque pues mi español, si yo no le hablo inglés, quizás usted no sabe que yo sé hablar inglés. O de momento dicen, ¿cómo es que tú te llamas? Jane. Pero si Jane es la esposa de Tarzán. No, es James. James. Santiago. Debería haberme puesto, yo le pregunté a mi mamá eso. Pues, estaba esa diferencia, ¿verdad? Es como un híbrido cultural. Pues, ser New Yorker para algunas personas no es puertorriqueño completamente. La canción aquella, el poema que dice, yo sería borincano aunque naciera en la luna. Yo he cantado eso en una ocasión y alguien me hizo. O sea, no, tú tienes que nacer en Puerto Rico para ser puertorriqueño. Y ese es el debate que entra. Pues, en todas las culturas es igual, hermano. Con los judíos sucedía así. Los que le llamaban griegos, eran estos judíos de la diáspora. Que ellos hablaban el arameo masticado. ¿Verdad? My Spanish is not very good looking. Pues ellos también, el arameo era un poquito masticado, era un poquito atropellado. Lo escuchaban y decían, ese es un judío rican. Pues eso es lo que llamaban los griegos. Pues ellos entendían que había discrimen, que las viudas de ellos no estaban siendo atendidas como las hebreas. Cuando se habla sobre las hebreas, son las que estaban, ¿verdad? Que estaban localizadas en Jerusalén, Israel. Porque, adelante. ¿Verdad que ellos aprendieron el arameo en Babilonia? Ellos no hablaban bueno, como todos los idiomas, ¿verdad? La evolución de los idiomas tiene que ver con la dispersión de las personas. Pero el arameo es propio de la región de Galilea, ¿verdad? De esas regiones de Israel. Pero si era de Babilonia, yo sé que en Babilonia, pues, como nos narra la palabra en Génesis, pues había muchos idiomas que surgieron por el pecado, ¿verdad? Porque querer acercarse a Dios. Pero si es de allí propiamente, no sé si el pastor tiene una información sobre el origen del arameo. Era la región de Aram, era donde fue Abraham primero. Exacto. Arriba. Al norte. Bien al norte, ajá, pero es así, no se sabe, se está seguro de dónde llegó esa gente a Aram primero y de dónde Por se eso. esparcieron. O sea, Pero ¿nos la vamos a llevar la asignación? Sí. Pues estábamos hablando precisamente sobre este detalle.
el discrimen que se entendía que había. Una de las cosas bien importantes que por lo cual surge esto es que entre los judíos, pues el proveer para los necesitados, para los minusválidos, para las personas que no podían valerse por sí mismos, era bien importante. De hecho, es bíblico. Por lo tanto, ellos tomaban esto muy en serio. Y entre ellos, las personas quienes estaban más desprovistas eran las viudas. Por eso que Santiago dice, la religión pura y sin mácula es esta. Cuidar de las viudas y los huérfanos. Pues ellos procuraban recolectar un dinero o cosas que podían proveerle a quienes estaban necesitados. ¿Verdad? Todos los viernes durante el día iban y se hacía una recolecta para poder darle de comer a aquellos quienes estaban en necesidad, particularmente las viudas. Había algo que se llamaba la cupa o la vasija que recolectaban. Y este dinero o estas provisiones se les entregaban a las personas para que pudieran sostenerse hasta que pudieran ellos sostenerse por sí mismos. Había uno que se les entregaba para que pudieran tener al menos 14 comidas. 2 comidas diarias por 7 días. O sea, hasta el próximo viernes, previo a la celebración del sábado. Entonces había otra recolecta que se hacía el sábado propiamente, que era para las necesidades perentorias, ¿verdad? Las necesidades urgentes que hubiera. De momento surgió algo que no se sabía, estaba imprevisto, pues para esa persona se recolectaba, ese se llamaba la bandeja, ¿verdad? Una palabra en hebreo que significa la bandeja. Estaba vasija y la bandeja. Pues se recolectaban viernes y sábado. Pues estas personas estaban diciendo, oye, a las hebreas se les está ayudando, pero a las griegas no. A los New Yorkers le están dando de codo porque hablan el español masticado. Pues ese sería el equivalente, ¿verdad? Dentro de nuestra realidad. Entonces se sentía que estaban siendo marginados. Y los apóstoles, pues muy bien pensaron, esto hay que resolverlo. Sin embargo, porque nos están acusando injustamente, porque esa no es nuestra intención, pero era algo completamente natural, porque aumenta la cantidad de trabajo que hay que realizar, pero sigue siendo la cantidad de personas quienes van a realizar el trabajo los mismos. Por lo tanto, hay mayor peso sobre los hombros de aquellos quienes están trabajando. Pues lo que necesitan es delegar. ¿Verdad? Eso le sucedió a Moisés, ¿verdad? Que su suegro Jetro le dijo, mira, te estás gastando, te va a dar un clase de desgaste físico que te vamos a tener que mandar para allá, para el centro médico. O vas a terminar en el Panamericano. Porque así le dijo, si ustedes lo buscan allá en Éxodo, en Herejías 4:33, pues Jetro le dice a Moisés, tienes que delegar, tienes que aprender a delegar. Y es lo que es sabio. Pero obviamente no se puede delegar en cualquiera. Hay que saber en qué se delega, porque hay personas en que usted delega. Hay gente que dice, en Puerto Rico hay un refrán que dice, fulano de tal es bueno para mandar a buscar la muerte. Sí. ¿Por qué? ¿Nunca lo habéis escuchado? Sí, hay gente que es más lento que un suero hebrea. Es más lento que una caravana de cojo. Sí. Y pues, si hay tantos refranes que tienen que ver con eso, es que quiere decir que hay mucha gente que es así. No podemos confiar en todos para delegarle una función importante. Pues, para la obra del Señor, eso es necesario. Es necesario que las personas quienes estén ligados a la obra de Dios para adelantar el reino de Dios sean personas quienes estén en el Señor. Pues, básicamente, esos primeros 2 versículos, esta media hora que acabo de hablarle, resume esos 2 versículos. Pero el resto del capítulo, del versículo 3 al 15, podemos llevarlo en un espacio más reducido. Versículos 3 al 7, Lorimar, ¿tú podrías leer esa porción? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo,
a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bendito sea Dios. Y fíjese, estaban quejándose de que las mujeres griegas, las viudas griegas, o sea, de la diáspora, que regresaban de la diáspora, no estaban siendo atendidas. Estos 7 diáconos que se eligen, una observación importante es que todos tienen nombres griegos, todos ellos. Y de hecho había uno que Nicolás, prosélito de Antioquía, ¿verdad? Era un varón que había sido convertido a la religión judía. Cuando dice prosélito, ¿verdad? Prosélito es convertido. Pues una persona que se convierte a una religión. Pues es que se había convertido a la religión judía. Y estando obviamente en Antioquía o fuera de Antioquía, había recibido a Cristo Jesús. Pues fíjense ustedes que esta porción nos habla sobre esta decisión que toman los apóstoles. Pero no fue una decisión, como diríamos en Puerto Rico, a la trágala. O sea, impuesta. No es que todo lo que se vaya a hacer dentro de la iglesia haya que consultarlo, pero esto fue algo que el Espíritu Santo puso en su corazón, que se consultó, porque dice, dialogaron con los que estaban allí, y esto agradó a la multitud. O sea, todos los que estaban ahí se les informó. O sea, no simplemente fue algo impuesto, algo que salió de la nada. Y eligieron a estos 7. Y bien importante que el primero que se menciona ahí es Esteban. Y obviamente, dentro de la estructura de la narrativa de Lucas, pues él coloca este nombre primero porque es el que va a ser el centro de la narración en la próxima porción. Va a ser el centro de esta narrativa. Y cuando lo describe, dice que estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. Y esto es algo pues que nosotros muchas veces damos por sentado, que significa algo, pero es algo bien importante que nosotros meditemos en ello. Porque esto de estar lleno de fe, vimos ahorita que estábamos hablando sobre estar lleno del Espíritu Santo, y por lo menos en mi perspectiva, que es lo que yo pienso respecto a ello. Sin embargo, me parece que este asunto de estar lleno de fe es algo que debemos nosotros internalizar también. Porque la fe tiene un aspecto que también es racional. Las personas piensan que tener fe es simplemente dar por sentado las cosas sin ustedes darle second thought, como decimos en Jayuyano. Sin pensar en ello en demasía. Pero nuestra fe también es racional. Nosotros pensamos en Cristo, pensamos en Dios, pensamos en el Espíritu Santo. ¿Y cómo pensamos? Pues con la razón que Dios nos ha dado, que viene de Él también. Amén. Nosotros somos entes pensantes porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pues nuestra fe tiene un aspecto que es bien importante. Hay una parte que nosotros no la podemos explicar, porque es este aspecto espiritual. Amén. Esa es la parte bien importante. Ahora, la pregunta que yo formulo es, ¿qué es eso de estar lleno de fe? Nuestro Señor Jesucristo dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, pudiéramos hacer grandes cosas. Podemos decirle a un monte que se traslade al mar y ahí termina. Obviamente eso es una hipérbole. Porque entonces, imagínense, hay gente que es tan y tan imprudente que tienen fe como un grano de mostaza, estarían todos los montes en el mar. Déjame ver si esto es verdad. Pero no se trata de eso, hermano. Se trata de que no hay situación que nosotros enfrentemos que nosotros no podamos, con la cual nosotros no podamos lidiar en el nombre del Señor, si podemos confiar en Él. Como le dijo el Señor a aquel padre cuyo hijo estaba endemoniado. ¿Verdad? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Así nos dice la palabra. Entonces a veces nosotros pensamos,
ay, yo quisiera tener fe como un grano de mostaza. No, el Señor no dice que debes tener fe como un grano de mostaza. Tu aspiración es a estar lleno de fe. Pero, porque mire, si tuvieras fe como un grano de mostaza, si tuvieras un chispitín, un chililín, como decimos en el campo, tuvieras un chililín, puedes hacer grandes cosas. Pero lo que el Señor quiere es que tú estés lleno de fe. Amén. Eso es importante. Pues mi pregunta prevalece. Y quizá no podamos contestar la pregunta, pero me parece que es importante que nos llevemos la pregunta y meditemos en ella. Y aspiremos a cumplir con lo que es esa definición. Estar llenos de fe. Hermano, hay que estar lleno de fe. Es importante estar lleno de fe. Amén. No pidas paciencia, porque entonces Dios te manda pruebas. Te voy a decir un secreto. Usted no pide paciencia y como quiera te van a llegar las pruebas. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Dios te ama al punto de que quiere que cada día tú seas más fuerte. Y cuando tú pasas una prueba grande, la próxima va a ser más grande. Pero lo que es irónico para el hombre, o aparentaría ser ilógico, es que en medio de esa prueba grande, donde uno sufre, también uno vive con el gozo y la expectativa de ver la mano del Señor obrando en él. No nos vamos a detener a dar ejemplos porque no nos daría la mañana para hacerlo y queremos ser sabios con el tiempo. Pero usted sabe de qué yo estoy hablando. Pues hay que estar lleno de fe, y este varón estaba lleno de fe y estaba lleno del Espíritu Santo. Y esas dos cosas van juntas. Si usted está lleno del Espíritu Santo, usted tiene que estar lleno de fe. El usted tener fe le permite estar consciente de que el Espíritu Santo mora en usted. Dice mi hermana Rosana que la fe es parte del fruto del Espíritu. Pues es importante que vivamos de esa manera. Pues este varón, lleno de fe y del Espíritu Santo, y como eso lo dice sobre él, eso no aplicará a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pumba, no, Parmena y Nicolás. No aplicará a todos ellos. ¿No estarían ellos llenos de fe y del Espíritu Santo? Amén. Pues podemos presumir que sí. Es el verso 3 que sí. ¿Verdad? Lleno del Espíritu Lleno Santo. del Espíritu Santo. Y le impusieron las manos los apóstoles. Y aquí hay algo, me voy a detener en esto muy brevemente. Porque esto es algo que muchas veces se saca fuera de proporción, se saca de contexto. Hay personas quienes le imponen las manos a todo el mundo. Primero que no todo el mundo debe imponer manos. Y no sobre todo el mundo se imponen las manos. ¿Verdad? Vamos a Santiago también y usted ve cuando habla sobre orar, que ellos estén enfermos, lo llevan a los ancianos de la iglesia y habla sobre ungir, habla sobre imponer y la imposición de manos. Pero hermano, muchas de estas cosas son ademanes físicos que muchas veces vienen a sustituir el propósito con el cual el Señor quiere que nosotros lo hagamos. ¿Eso está claro? Se va a explicar en español. No podemos confundir la gimnasia con la magnesia. El que la gente en la Biblia, en ciertas ocasiones, hayan impuesto las manos sobre varones o sobre quien fuera, y esto hubiese surtido un efecto sobre ellos, no quiere decir que el acto de la imposición de manos tiene un valor en sí mismo. Es como ponerse de pie o sentarse o arrodillarse, lo que fuera, ¿verdad? Nosotros a veces para orar pues nos ponemos de pie. Pero si usted de momento le duelen las rodillas, o usted está sentado al momento y usted no escuchó que le dijeron póngase de pie para orar, y usted se quedó sentado, dice, ay, ahora mi oración no cuenta. Hay lugares donde hay que presignarse. Y el presignarse es más importante que lo que usted tiene en el corazón. ¿Verdad? Y esto no es una crítica para la Iglesia Católica, aunque ese ejemplo sí lo es, pero en el caso nuestro, arrodillarse, sentarse, acostarse, incluso usted estar aquí. O sea, usted ir a la iglesia o a estar con los hermanos de la iglesia un domingo, multiplíquelo por 0 si su corazón no está en el lugar correcto. Dios quiere que nosotros hagamos las cosas porque, primero, le queremos ser obedientes a Él, pero porque realmente en nuestro corazón está la piedad de Cristo Jesús. Y hay un entendimiento respecto a ello. Pues ellos le impusieron las manos en ese momento, ¿verdad? Y esta imposición de manos
era, en algunos lugares dice, el equivalente a una unción. Pero no era porque en ellos había poder, era porque el poder residía en ellos, en el Espíritu Santo. Pues ese acto físico era más importante para quien lo recibía y para quien veía que para aquellos quienes lo estaban haciendo realmente, porque ellos sabían que ellos podían estar a millas de distancia y orar por aquellos hermanos quienes habían sido elegidos y hubiese sido igual. Lo vemos en el Señor. El Señor estaba presente, podía levantar a un muerto de la tumba, pero a la distancia igual. Porque la distancia para el Señor no existe. Él está en todo, como hablábamos del Espíritu Santo. O sea, el mundo está contenido en el Señor. En inglés hay una canción que dice, He's got the whole world in his hand. Él tiene todo el mundo en sus manos. O sea, y tenemos esta imagen de los artistas que quieren plasmar esto. Muestran unas manos gigantescas y la esfera de la tierra en ella, representando que Dios tiene el mundo en sus manos. Pues Él tiene el universo en sus manos. O sea, Él es más grande que todo lo que existe porque Él todo lo creó. Amén. Pues estos varones fueron bendecidos, ¿verdad? Fueron comisionados para esta importante obra, esta importante comisión. Y dice que los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Sacerdotes? Pues sacerdotes judíos. Gente que estaban llamados precisamente para eso. A veces hay personas que ven una dicotomía y dicen, pues entonces, ¿dejaron de ser judíos? Bueno, no dejaron de ser judíos. Ellos siguieron siendo judíos, pero como Dios mandaba que fueran los judíos. Exacto. ¿Verdad? Porque muchas veces nosotros queremos abanderar, estos son azules, aquellos son rojos, aquellos son verdes, aquellos son de qué sé yo qué color. El pueblo judío fue el pueblo que fue llamado, el elegido, ¿verdad? De entre todos los pueblos, pero no porque ellos fueran más importantes que los demás, sino que a ellos se les dio una importante tarea. Entonces ellos entendían que, había algunos que decían que aquellos quienes no eran judíos, o sea, los gentiles, estaban los judíos y los gentiles. Para ellos existía esta binariedad, judío y no judío. Y había algunos que decían, y está registrado, que Dios había creado a todos los que no eran judíos para que sirvieran de leña para el fuego en el tiempo postrero. Sin embargo, Dios la encomienda que les dio a ellos es que presentaran su verdad, la verdad de Dios, al mundo, para que el mundo llegara a tener la relación con Él como la que tenían ellos. Por lo tanto, no hay una dicotomía, o sea, no hay una diferencia entre judíos y cristianos si es que el judío ha entendido claramente la palabra de Dios. Por lo tanto, no nos debe sorprender que la palabra nos dice que había muchos sacerdotes que obedecían la fe. Y dice muchos sacerdotes. Amén. Amén. Pues voy a saltar los comentarios que he colocado aquí porque he comentado bastante, me parece que ya los hemos saltado. Voy a ir directo a la pregunta de esta sección. ¿En qué aspectos puede trabajar para ser más sabio o sabia? Quizás una pregunta, ¿verdad?, para ponderar. ¿Qué podemos hacer? Y vamos a presentarlo de manera genérica para que usted no se sienta aludido o aludida. ¿Qué pueden hacer los cristianos? ¿En qué aspectos pueden trabajar para ser más sabios o sabias? Primeramente, ¿qué es lo primero que viene a tu mente, hermana Lorian? Con la palabra de Dios. Estudiar la palabra. ¿Verdad? Para ser más sabios, estudiemos la palabra. ¿Verdad? ¿Qué hace sabio? Al sencillo. La misma palabra lo dice. ¿Qué otra cosa podemos hacer para ser más sabios los cristianos, hermana Rosana? Pues la palabra dice que ¿cómo es? El temor a Jehová es la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La palabra misma, ¿verdad? Pues entonces, si vamos a ser sabios, queremos ser sabios según la definición de Dios. Porque hay quien le preocupa ser sabio según la definición del mundo. ¿Verdad? Y no estoy diciendo que los estudios formales no sirvan, ¿verdad? Hay trabajos que tienen unas exigencias. Usted va a estudiar y si usted puede hacer un grado postdoctoral, gloria a Dios, hágalo. Pero que no sea por la vanidad, que sea para servir. Una de las cosas que yo siempre pienso es que
Mientras más usted se prepara, en mejor posición usted está para servir a la humanidad. Los títulos, eso no es importante. Lo importante es cómo Dios le capacita. Rebeca. También, como dice Santiago, en Santiago 1, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que se Amén. a todos abundantemente y sin reproche. Amén. Y le será dada. Amén. Aileen. Bueno, y la confraternización entre los seres que son hijos de Dios, en ese compartir también adquirimos conocimiento. Amén. Amén. Estoy completamente de acuerdo, ¿verdad? Congregarnos, juntándonos con la gente. Eso también es importante. Yo digo, yo no sé mucho, pero me codeo con los que saben. ¿Verdad? Uno se enjunta con los que saben y termina sabiendo aunque sea un poquito. A veces es mejor que saber es conocer gente que sabe. Pues, eso es sabiduría. ¿Alguien más que quiera contribuir? Hermana Nina. Orar, estar completamente en comunión con Dios continuamente. Esa es la verdadera sabiduría. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos al segundo punto que se encuentra en los versículos 8 al 10 y yo sé que la hermana Rosana quiere leer, así que le damos esa porción a ella y la última porción al hermano Héctor, que no me levantó la mano porque dice, yo no quiero levantar la mano. Versículos 8 al 10. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Amén. Oiga, fíjese, dice aquí que Esteban era gracioso. ¿Lo ve que dice que estaba lleno de gracia? ¿Verdad? Una persona que está llena de gracia, pues gracioso. Pues Esteban contaba con el favor de Dios. Amén. Contaba con el favor de Dios, o sea, Dios estaba sobre él, con él, en él. Y dice que estaba lleno de poder. Amén. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Y fíjese que él no se tuvo que postular. Porque ¿saben lo que significa gobierno? Gobierno es una palabra sinónima de poder. Y hay gente que quiere estar en el gobierno porque lo que quieren es poder. ¿Verdad? Porque hablamos, y perdone que yo vaya sobre este detalle, que yo soy un poquito antipático. O sea, el tema es un poquito antipático. Hay gente que se convierten en servidores públicos, pero lo menos que son servidores del público, sino que se sirven del público. Y esta es la crítica constante que hay, ¿verdad?, respecto al gobierno. No estoy diciendo que todos, pero todos quedan manchados por, aunque fueran unos pocos. Yo creo que debe haber muchas personas bien intencionadas dentro de los distintos gobiernos. Y me consta que pudiera mencionar algunos, pero por aquello de no entrar en desgracia con ustedes, no los voy a mencionar. Pues el poder es algo que muchas veces a lo cual las personas aspiran. Y buscan el favor de los hombres para poder tener poder sobre ellos. Pero fíjese, el poder que tenía Esteban era un poder delegado. Poder que venía directamente de parte de Dios. Amén. Y el Señor nos da ese poder a todos nosotros, hermanos. Pero para ello hay que ser bien parecido a Esteban. ¿Cuáles eran dos requisitos o dos características importantes que aprendimos respecto a Esteban que favorecían que él tuviera el poder? ¿Estaba lleno? De fe, Espíritu Santo y de la gracia de Dios. Amén. ¿Verdad? Pues esas cosas van juntas, van de la mano. Por lo tanto, estaba lleno de poder. No era que él quería tener poder, era que Dios le había dado el poder, porque él era hijo de Dios. Amén. Y ese poder Dios nos lo delega, hermano. Pero, como decía el tío de Spider-Man, con gran poder viene gran responsabilidad. Nosotros tenemos un poder, hermano, y perdona que se diga de esa manera jocosa, pero es que hay que reconocerlo. Usted y yo tenemos una responsabilidad que es indelegable. O sea, Dios ya nos ha delegado una responsabilidad, no para que nosotros la deleguemos para adelante. La responsabilidad que Dios te ha dado es para que la realices tú. Amén.
Pero junto con esa responsabilidad, junto con esa delegación, también te da el poder para hacerlo. De su parte, Él está en ti. Esto es bien importante, ¿verdad? Estamos hablando de Esteban, pero lo importante que debemos nosotros llevarnos del estudio respecto a Esteban es cómo esto aplica a mi vida. Amén. Porque de otra forma simplemente conocemos una historia más. ¿Qué va a surtir esto? ¿Cuál va a ser el efecto en mi vida como hijo de Dios? Es la parte importante, me parece a mí. Entonces, lee mi hermana Rosana que vinieron otros de distintos lugares. Y Lucas narra, si usted buscó eso en el mapa, ¿verdad? ¿Dónde está Cirene? ¿Dónde está de Alejandría, Cilicia, y de Asia? ¿Verdad? Estamos hablando lugares, ciudades circundantes al océano, al mar Mediterráneo. O sea, de distintos lugares, de distintos puntos, estaban debatiendo, ¿verdad? Con él. Se levantaron. No era que estaban acostados, no era que estaban sentados. Cuando Lucas dice se levantaron, es que se sublevaron. ¿Verdad? La connotación es negativa, es como en oposición, se fueron en contra de Esteban para confrontarle. Sin embargo, dice Lucas que no podían resistir la sabiduría. Entonces te dice, no puedo resistir. Suena como un anuncio de eso de un chocolate o qué sé yo qué, ¿verdad? Sabor irresistible. Es que ese resistir tiene otro sentido. Era que no tenían forma de lidiar, no podían, ellos querían ir en contra, querían confrontarlo y no tenían forma de ganar. Exacto. Esa sabiduría venía de parte de Dios, ¿verdad? No podían resistir a esa sabiduría y al Espíritu con letra mayúscula, con que hablaba. Pues era el Espíritu hablando a través de Esteban. Y es lo que el Espíritu quiere hacer con usted y conmigo, hermano. Pero por esto hay que estar lleno de fe, lleno del Espíritu. Todos los días consagrando nuestra vida al Señor. Easier said than done, como dicen en Jayuya. Más fácil dicho que hecho. Tenemos que recordarnos esto, perdona que yo insista tanto, ¿verdad? Pero lo hago primero por mí. Es necesario todos los días saber para quién nosotros trabajamos. Mi lugar de trabajo, mi compañero, con quien yo compartía oficina, era un pastor presbiteriano. Y él colocó un letrerito frente a nuestra puerta, ¿verdad? Tras el cristal. Entonces me pidió permiso, me dijo, James, ¿puedo colocar esto aquí? Yo dije, pues seguro. Decía, mi jefe es un carpintero de Nazaret. Todos los días tenemos nosotros que mirarnos al espejo y saber que la persona que vemos allí trabaja para el Rey de los Cielos. Él es el que manda en nuestra vida. Nosotros no somos los protagonistas de nuestra película. Bendito sea Dios. Pues mire, cuando nosotros representamos al Señor, debemos esperar oposición. Como dice Pablo, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Satanás se va a oponer. Ese mismo que yo le digo que había puesto el letrero en la puerta de nuestra oficina, compartí como 20 y pico de años en la misma oficina con mi compañero. Orábamos, hablábamos, debatíamos muchas cosas y siempre estaba dispuesto a contestar preguntas profundas y difíciles. No siempre estábamos de acuerdo, pero una de las cosas que él me dijo en una de estas conversaciones es: tú amas mucho a tus hijos y a tu familia como debe ser. Pues puedes esperar que parte de las pruebas que tú confrontes en tu vida tengan que ver con ellos. Y así es, hermano, ¿verdad? Y sucede con muchas cosas. Dios provee para que nosotros podamos lidiar con las situaciones adversas que vienen a nuestra vida en el Espíritu Santo, pero debemos estar preparados para ello. Cuando usted representa a Dios, van a venir pruebas a su vida. Cuando usted proclama a Cristo Jesús, usted puede esperar oposición. Y usted va a pensar que esa oposición viene de parte de lo que están hablando. Pero esas personas quienes están hablando, esas situaciones que se dan,
están siendo utilizados como marionetas de parte del maligno. Por lo tanto, nosotros debemos resistirnos en todo momento y no permitir que desfallezca nuestra fe. En todo momento tenemos que estar sujetos al Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿verdad? Nos ayuda, Dios nos ayuda en nuestras tribulaciones y todas nuestras situaciones. ¿Cómo has visto la protección del Espíritu Santo en tu vida? ¿Verdad? Yo sé que todos tendríamos al menos un testimonio que dar, pero la pregunta es, ¿ha visto usted el Espíritu Santo obrando en su vida? Amén. En situaciones adversas, situaciones difíciles. ¿Ha habido algún momento en el cual usted piensa, ¿dónde está Dios? Cristo Jesús mismo, allá en la cruz, dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando más lejos nos sentimos del Señor es cuando está el pecado en nuestra vida. ¿Verdad? Cristo Jesús había pecado, ¿no? Pero Él estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Pues, no estoy diciendo que usted tiene que estar en pecado para usted sentir de momento que el Señor no está. A veces la situación es tan y tan adversa, tan y tan pesada, que nos abrumamos. Es parte de nuestra humanidad. Pero ese momento, dice, despabilese. El Señor está conmigo. No todo va a terminar como usted quiere, ¿verdad? Porque la situación a veces es tan y tan terrible. Te dice, Señor, dame fortaleza para sobrellevar esta carga. Y usted tiene un desenlace en su mente. Y no se da ese desenlace, se da algo que usted no quisiera que sucediera. Y usted no entiende por qué el Señor permitió que eso sucediera. Pero más adelante, el Señor te da paz, te da gozo, te da esa tranquilidad que solamente la puede dar el Señor. Amén. Y entonces usted mira en retrospección y se da cuenta de quién es que manda y por qué se dio eso y cuál ha sido la bendición en su vida y en la de las personas quienes están alrededor suyo. Así es el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Pues Esteban, su desenlace para muchas personas pudiera parecer que no fue uno muy bueno. Nadie quisiera morir apedreado. Pero la hermana Rebeca nos decía al principio, en la introducción, que pudo ver él el cielo abierto, ¿verdad? Y nosotros en nuestra vida, el Señor, en cada momento se revela. Nos está mostrando su rostro de manera continua. Y no podemos perder la oportunidad, hermanos, de ser agradecidos con Él por eso. En medio de todas las situaciones adversas, Dios está ahí. Amén. Amén. Vamos al último punto que va a leer mi hermano Héctor, los versículos 11 al 15. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras flachas contra Moisés y contra Dios. Y solicitaron al pueblo, a los ciudadanos, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará la costumbre que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Bendito sea el nombre de Dios. Pues ellos no estaban diciendo completamente una falsedad, pero el problema es que ellos estaban diciendo que ese testimonio de parte de Esteban eran palabras blasfemas. No era blasfemia de parte de él. Él lo que estaba era diciendo la verdad. Porque ya el pacto de la ley en Moisés, no era que el Señor decía, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplir con la ley. Pero la ley no es lo importante. Lo importante ahora es el pacto en Jesús. Cuando usted va a Hebreos 8, ¿ya? Se habla bien importante sobre esto. Sin embargo, ellos estaban permitiendo ser utilizados como Cristo Jesús mismo dice allá en Juan 8:44. Ellos eran hijos de su padre, el diablo, quien es mentiroso y ha sido mentiroso desde siempre. Pues estaban utilizando ellos la mentira para
lograr una confrontación en contra de Esteban. ¿Sería cierto que el templo habría de ser destruido? Pues seguro Cristo Jesús lo profetizó y así mismo se dio, ¿verdad? Para allá para el año 70, que los romanos destruyen el templo. Pero lo importante no es que se destruyera el templo, es que el templo más importante no estaba reconociéndolo el pueblo. Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia, nosotros somos el templo de la iglesia, y eso es lo que ha querido el Señor desde el principio. Amén. ¿Verdad? Desde el momento que Adán y Eva cometieron el pecado de irse en contra de Dios y pensar que ellos eran más importantes de lo que eran, desde ese momento ha habido enemistad entre el hombre y Dios. Esa palabra parece bien grande, enemistad. ¿Cómo pues es posible que Dios, quien es amor, como nos dice la palabra, tenga enemistad con el hombre? Es que no funciona así. Es que la enemistad existe porque el hombre está enemistado con Dios. O sea, hay gente que esta expresión hace mucho tiempo atrás en un jingle de estos políticos utilizaban el asunto de lo mejor de dos mundos. Pues así quiere vivir la gente, hermano, en lo mejor de dos mundos. Quieren tener el favor de Dios, pero quieren hacer lo que les da la gana. Y nosotros no podemos vivir así. Pues cuando decimos esta gran verdad, entonces aquellos quienes se oponen a Dios van a oponerse también a nosotros. No les esté extraño. O sea, no le extrañe que la gente le va a dar de codo cuando usted habla la verdad de Cristo. O ellos van a pensar, me está sacando en cara tal o cual cosa. Usted lo que está haciendo es bendiciendo al Señor. ¿Verdad? No es que ahora nos convertimos en aquel que dice, hijo del diablo, hijo del diablo, hijo del diablo, hijo del diablo, hijo del diablo. Hay gente que le gusta eso también, desafortunadamente, porque se sienten más importantes cuando pueden identificar el pecado en los demás. Lo que el Señor nos manda a decir nosotros, o nos manda a hacer a nosotros, es predicar el Evangelio. Solamente en Cristo hay salvación. Todos tenemos que arrepentirnos. Todos tenemos pecado. Todos pecamos. A veces incluso sin saberlo. Podemos proponernos en toda la vida hacer las cosas de manera recta, cumplir con toda la ley, y algo podemos dar por cierto, es que nunca vamos a cumplirlo. Solamente por fe podemos tener la salvación. La salvación es por gracia, no por obra. Y eso nos lo dice la palabra. Nada de esto me lo estoy inventando yo. Pues Esteban estaba hablando la verdad. Esteban estaba representando a aquel que le llamó. Lo sacó de las tinieblas y lo trajo a su luz admirable. Y por esto sufrió. Amén. Pues cada uno de nosotros debemos esperar precisamente algo muy similar. Nosotros quizá no tengamos la fortuna, se dice fortuna, de morir apedreado. El capítulo anterior terminó así. Pedro y Juan sintieron gran alegría, se sintieron por ser considerados dignos de padecer por Cristo Jesús. Pero hermano, no se ponga triste cuando la gente le dé de codo. A veces va a ser la misma familia. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre su propia parentela. Pues, la gente va a buscar usted quiere hacer todo lo que es bueno delante de los ojos de Dios, pues ellos van a pensar que saben de qué patita usted cojea. Fulano de tal, pero ese yo sé, como yo me crié con él. El más santo, el más santito. Pues usted no se deje amilanar por eso. Usted continúa haciendo lo que Dios le manda, cada día procurando ser mejor hijo, hija de Dios, representándole dignamente y amando a todas las personas. Amando a todas las personas. Y cuando el Señor te ponga palabras en tus labios para proclamar en amor por los demás, pues hágalo. Hágalo para hacerle bendición a los demás, de modo que no tengan excusa en el momento que el Señor los confronte de que nadie le dijo. Amén. Amén. Pues, la última pregunta en este estudio es: ¿cómo fortaleces tu fe para prepararte para futuras pruebas? Muchas de estas preguntas están relacionadas unas con otras, ¿verdad? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe para enfrentar pruebas en el futuro? ¿Perdón? Orando.
¿verdad? Fortalecemos nuestra fe orando, hermana Rosana. Sabiendo lo que el Señor nos dice en su palabra, cumpliendo las promesas que nos ha dado, más lo que dice que va a pasar. Amén. Amén. ¿Alguien más? Hermana Margarita. Amén, amén. Como dice Santiago 1:22, ¿verdad? Lorian. Cuando ya hemos pasado por pruebas y las hemos vencido en el nombre del Señor, eso nos ayuda después a soportar la que viene. Amén, amén. ¿Verdad? De eso se trata, ¿verdad? El músculo espiritual hay que ejercitarlo, hermana Nilda. Orar y confiar. Amén. Orar y confiar. ¿Alguien más? Úrsula. Si tenemos que, cuando leemos la palabra, llenar nuestros pensamientos de esa palabra para cuando nos toque lo difícil que venga a nuestra mente, no la queja, no el malestar, no el temor, sino que la palabra de Dios la tengamos ahí para recitárnosla a nosotros mismos. Amén, amén. Y creer esa palabra. Amén. Pero no es fácil. Pero pues Hay que practicarlo. Amén, amén. Por ahí, estoy escuchando muchos jingles por ahí políticos. Pues, hermano, eviten las políticas. Alguien mejor se puede por ahí. Pues eso es así, ¿verdad? Y una cosa adicional, ¿verdad? Que no necesariamente es un versículo bíblico, pero yo digo que hay que ser realista. Usted conozca sus limitaciones, ¿verdad? Al que cree, todo le es posible. Creo. Ayúdame en mi incredulidad. Hay aspectos en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, en nuestra fe, que nosotros reconocemos, tenemos que reconocer que están limitados. No podemos andar nosotros por el mundo y decir, yo tengo a Satanás debajo de la planta de mi pie. Usted vive de esa manera, usted está preparándose para caerse. ¿Verdad? Usted va caminando por ahí, imagina, arrastrando un pie para que Satanás se salga debajo del pie. Te amaja los dos. No hay, exacto, ese es el problema. Usted depende completamente de Jesús. Tiene que recordar que el Espíritu Santo mora en usted, pero también usted tiene que reconocer dónde están sus debilidades. A veces, muchas veces hay ciertas cosas que las escondemos. Lo que llaman el esqueleto metido en el closet, es una expresión en inglés. Pues, saque ese esqueleto de ahí, entiérrelo donde va, en el cementerio, ¿verdad? Si usted tiene una debilidad, eso es lo primero que usted tiene que presentarle a Dios. Señor, mira, yo tengo esta situación constante y continuamente, estoy lidiando con esto, yo no quiero estar así. Pablo hablaba sobre el aguijón en su carne. Pues, usted tiene un aguijón en su carne, si usted busca bien, hay ciertas espinillas que andan por ahí, usted dice, ay, me duele este talón. Pues mire, verifique, quizás es tiempo de que usted cambie sus zapatos. Deje de caminar descalzo, o como sea, ¿verdad? Pues nos sobran las metáforas. Es importante que nosotros reconozcamos que servimos al Dios Todopoderoso y debemos depender de Él en todo momento. Y Él lo que espera de nosotros es que nosotros tengamos fe y que proveamos para la expansión de su reino. Para eso es que estamos puestos. Esa es nuestra gran comisión. Bendecimos al Señor y con esto culminamos el estudio de esta mañana. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda, comentario, queja, corrección que usted quiera hacer a algo que se dijo? No, pues no queda. Úrsula, una palabra. Que es la primera vez que yo he visto, que está en el versículo 12. Versículo 12 del capítulo 6. Es la primera vez que he visto. Sí. Pues los pusieron en contra. Los incitaron. Los incitaron. Los soliviantaron. Vieron el cerebro. Exacto. Es como una sublevación, ¿verdad? Viene el morfema raíz, es levantar. Los pusieron en contra, crearon un levantamiento contra Esteban. Pues la semana que viene vamos a comenzar un tema nuevo. Nos estará llevando nuestro maestro de escuela bíblica, Josué. Seguros y a salvo. La semana que viene un tema especial o No, va a ser el pastor. Sí. Ok. Son los dos temas de... Ok. Pues, Josué, disculpa que te haya mencionado y te emocionaste de momento, pero ha sido mi culpa. Pastor nos estará llevando a través de estos próximos 2 estudios. El tema es seguros y a salvo.
nuestra seguridad eterna en Cristo. Amén. Amén. Y el primero de los temas, en la sesión número 1, dice, ¿puedo perder mi salvación? Y estoy seguro que ustedes dicen, no, pero hay veces que usted escucha tantas cosas por ahí que usted dice, ¿se podrá? Importante, vamos a la palabra, ¿verdad? Yo sé que nosotros estamos tranquilos respecto a esto, porque sobre esto hemos predicado y estudiado por mucho tiempo y conocemos la palabra, pero vamos a repasar. Amén. Vaya usted a Juan capítulo 10, estúdielo durante toda esta semana, si puede leer los capítulos anteriores y los posteriores para que tenga el contexto, y el pastor nos estará llevando a través de ese estudio tan y tan importante. Le invito a que tengamos una palabra de oración para dar por terminado el estudio. Bendito seas Dios, mi Señor. Amén. Gracias por tu palabra, la cual hemos estudiado. Te imploramos, Señor, que tú la grabes en nuestro corazón y en nuestra mente. Podamos nosotros vivir conscientes de que te pertenecemos a ti Amén. y de que no es para nosotros que nosotros vivimos. Gracias por el privilegio de servirte a ti, mi Señor. Ayúdanos cada día a comprender el gran privilegio que es estar en ti. Te imploramos, Señor, que de la misma manera que Esteban estuvo lleno de fe, estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de tu gracia, mi Señor, así queremos estar nosotros. Aumenta nuestra fe. Aviva el Espíritu que mora en nosotros, mi Señor. Apiádate de misericordia de nosotros, de nuestros seres amados. Te pido por mis hermanos preciosos, quienes han dado cita a este lugar en esta mañana. Bendíceles, mi Señor. Mira a los que no han podido llegar. Tú conoces su situación. Alcánzales donde estén. Mira a nuestros familiares, seres queridos, nuestros seres amados, Padre Santo, distintas, que están atravesando distintas situaciones en el día de hoy. Acompáñales donde estén, mi Señor. Y permítenos a nosotros continuar orando por ellos y obrando favorablemente ante tus ojos. Amén. Mira lo que resta del servicio, Padre Santo, lo ponemos en tus manos. En especial te pido por nuestro pastor, que tú siempre ilumines su mente, su corazón, dirige sus pasos, protégele de todo mal, en su hogar, Padre Santo. Bendice a Lorian, Padre amado, y sé con ellos en todo momento. Mira la palabra que vamos a recibir. Ayúdanos a estar atentos a tu voz, mi Señor, y pon un corazón en nosotros dispuesto a orar sobre la palabra o respecto a la palabra, reconociendo que nosotros somos falibles, mi Señor, y solamente tú eres perfecto, pero tú quieres que nosotros seamos perfectos como Amén. tú lo eres, mi Señor. Te lo pedimos todo dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.